discriminación las personas mayores en la calle, en el trabajo, en la familia, ¿no? El transporte público. Y se les preguntó, de acuerdo a la ENADIS, ¿no? ¿Cuáles eran las problemáticas que más les aquejaban a estas personas mayores? Pues la pensión, una pensión insuficiente, quienes tienen derecho a pensión, ¿no? Falta de oportunidades para encontrar trabajo y que, bueno, pues ahí lo vinculamos con el tema del edadismo, porque a las personas mayores no se les contrata, piensan ustedes, ¿por qué? En 10 segundos. ¿Por qué no? Porque pensamos que no son productivas, ¿no? ¿Por qué no son tan rápidas? ¿Por qué no saben manejar la computadora? Solamente son algunas reflexiones, ¿no? Y también otra de las problemáticas, bueno, pues es que las personas mayores, ¿no? Carecen de pensión o jubilación. Y cuando hablamos en el marco de derechos humanos, decimos pensión o jubilación, bueno, pues desde la interdependencia, si no hay pensión o jubilación, no hay seguridad social. Y si no hay seguridad social, no hay servicios de salud. Si no hay servicios de salud, no hay atención médica. Y si no hay atención médica, bueno, pues hay un deterioro en el tema de salud, ¿no? Obviamente. Y bueno, seguimos. ¿Cuáles son, en el caso de las personas mayores, hay un apartado muy específico que manejan las instituciones y que tiene que ver con el maltrato y abuso, ¿no? ¿Cuáles son las formas en que se manifiesta ese maltrato y abuso en el caso de las personas mayores? El mayor maltrato que se presenta o la mayor violencia que se presenta es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con procesos de naturalización, ¿no? Las personas mayores permiten que las insulten, que les digan groserías, porque también hay una cuestión internalizada, ¿no? De edadismo, seguramente. Hay abuso económico, ¿no? Y cuando hablamos de abuso económico, bueno, pues también pudiéramos vincularlo con el tema de las violencias financieras, ¿no? Hay también fuertes casos, ¿no? De despojo en el caso de las personas mayores. Fíjense que en el 2019, de enero a marzo del 2019, hay una organización que se llama Comité Ajusco, y en esos, que es enero, febrero, 3 meses, ¿no? Ya nos hablaban de que ya le estaban dando seguimiento a 15 casos documentados de despojo, y eso en la Ciudad de México, ¿no? Ciudad de México, que bueno, pudiéramos considerar que tiene tal vez más organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las personas adultos mayores. Maltrato físico, ¿no? Negligencia, y la negligencia no solamente es que desde la red familiar se les acompañe al médico cuando no se cuente con la independencia por parte de la persona mayor, sino también el tema de la higiene, el aseo, la alimentación. Es un concepto muy amplio. Y obviamente, bueno, pues también en menor cantidad, pero bueno, pues está el abuso sexual. Y también el año pasado, Comité Ajusco, ya les platicaré de este pronunciamiento que hizo, el tema del feminicidio está atravesando a las personas, a las mujeres, ¿no? Mayores de nuestro país. Cuando, bueno, hacemos esta distinción, ¿no? No tan profunda de género, pero sí hacemos una distinción entre hombres y mujeres, nos preguntamos, bueno, ¿quiénes son las personas que más maltratan, ¿no? Y quienes más cometen abusos y violencias contra nuestras mujeres mayores? Pues en primer lugar, las hijas o los hijos, los cónyuges o lo que son no pariente. Y cuando decimos no pariente, nos remitimos a los adultos mayores que están institucionalizados, porque hay muchas personas mayores que están institucionalizadas porque porque guardaron para mantenerse por ahora en una residencia, ¿no? En una casa de reposo, como les llaman, pero también hay adultos mayores que están institucionalizados porque no tienen redes de apoyo, porque no tienen familia, porque no tienen dónde vivir. Y ahí es donde también existe un alto índice de maltrato. O porque hay adultos mayores que viven con personas que no son sus familiares y que decidieron darles pues un cuartito, y también, bueno, pues esto presta a que puedan vivir también ciertas situaciones de maltrato. Y bueno, cuando hablamos de género, pues se concentra más en mujeres. Aquí en la Ciudad de México, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con una respuesta institucional. La Procuraduría General de Justicia tiene dos ministerios públicos especializados para trabajar con personas mayores. Uno está en el Búnker y otro está en Iztapalapa. Y entonces, igual nos acercamos en alguna ocasión a una plática con un juez y nos hablaba
de que los mayores verdugos, ¿no? O verdugas de las personas mayores son sus hijos. Esto es muy fuerte, ¿no? Es un tema muy fuerte y qué bueno que puedo dar por hecho que creo que la mayoría de quienes nos están acompañando pues son personas jóvenes. Entonces, esto es un tema para reflexionar, para repensar, ¿no? En primer orden con nuestras redes familiares, nuestras unidades de convivencia más cercanas, ¿no? Porque pues seguramente, ¿no? Está la presencia o la reproducción del edadismo y en casos drásticos este tipo de violencias. Es mayor el maltrato y el abuso cuando hay una enfermedad o una limitación física, o bueno, y mirándolo interseccionalmente, pues también vamos sumando marcadores sociales, ¿no? En conjunto y en el contexto, pues una discapacidad. Y esto, bueno, pues coloca a la persona en vulnerabilidad y de ahí el tema del maltrato. En el caso de los hombres, bueno, también, fíjense que ahí abajo vienen los datos de la encuesta, que también la presentaron el 15 de junio, ¿no? En el marco de este día de abuso y no maltrato contra las personas mayores, ¿no? Entonces, en el caso de los hombres, quienes les maltratan, pues son no parientes, ¿no? Y posteriormente hijos y, bueno, pues cónyuge. Entonces, el asunto es que no es que esté aumentando las personas mayores a nivel global o en México, lo que está envejeciendo es la sociedad. Y bueno, las personas que, bueno, pues son maltratadas, violentadas, ¿no? Abusadas, ¿no? Pues obviamente viven en mayor aislamiento, ¿no? Seguramente no cuentan con redes de apoyo ninguna, ¿no? Y esto permite, bueno, pues la mayor presencia de maltratos. Obviamente, bueno, pues tienen una escasos ingresos, ¿no? O recursos económicos muy limitados y por lo tanto, bueno, pues también muy poco acceso a recursos sociales. Entonces, tampoco saben a dónde pueden acudir, ¿no? No saben que existe una fiscalía, no saben que existe una organización de la sociedad civil que pudiera apoyarles para darles el acompañamiento y bueno, ahora con lo del COVID-19, pues bueno, resulta más complejo, ¿no? Hay personas mayores que, bueno, pues también viven en hacinamiento y, bueno, pues esto no es un asunto mínimo, no es menor, ¿no? O sea, en México, bueno, pues el tema de vivienda es un tema fuerte porque a partir de envejecimiento de la población, bueno, se dice que en una vivienda llegan a vivir hasta 4 o 5 generaciones, ¿no? Entonces, pues ustedes cuenten, ahora sí que cuenten cuántas personas, pero también cuántas generaciones se concentran, a veces en un departamento, ¿no? De 2, 3 recámaras, ¿no? Entonces, bueno, pues no, las condiciones no son tan dignas. Y ahora con el confinamiento, bueno, pues todo el tiempo conviviendo, bueno, pues sí se dice que hay un incremento, ya sabemos que hay un incremento de la violencia de género y también un incremento del maltrato y el abuso a las personas mayores. Y bueno, obviamente las personas mayores pues siguen cuando viven maltrato y abuso, bueno, pues depresión y obviamente soledad. Ahora, ¿por qué yo, ya con este es un panorama muy general que me pareció necesario colocarlo en esta presentación, porque no podemos mirar aisladamente a las vejeces diversas. Este es el contexto en el que demográficamente, socialmente se encuentran y en materia de política pública están, ¿no? Entonces, la categoría vejeces no es una categoría que yo inventé, ¿no? Es una categoría que se enmarca desde el enfoque de los derechos humanos, es decir, ver a las personas mayores como sujetos de derecho. Es importante considerar este concepto porque se tienen que repensar las categorías. Muchas de las categorías que se utilizan desde la gerontología o geriatría son categorías que vienen de Europa. Y esas categorías que vienen de Europa a veces no nos dan, ¿no? No nos alcanzan para comprender qué sucede en la realidad latinoamericana. O sea, no es lo mismo vivir una vejez, ¿no? En Suiza, bueno, en España, que aquí en México, ¿no? En una zona rural, o en Xochimilco, o en la Condesa, en la colonia Roma, ¿no? También tenemos que considerar que el envejecimiento es heterogéneo, ¿no? O sea, tenemos que ampliar esa mirada. Ustedes cuando ven eventos, campañas, que inviten a las personas mayores o que hablan sobre las personas mayores, identifiquen cuáles son las figuras o las imágenes que utilizan. Son las mismas, una persona con canas, con lentes y con bastón, ¿no? Entonces, tenemos que ampliar la mirada desde estos ejemplos tan sencillos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de que el envejecimiento es un proceso multidimensional y también es un proceso muy complejo de entender.
Entonces, de esta manera tenemos que trabajar a las vejeces diversas, ¿no? De una forma diferencial. O sea, no las podemos entender de una forma global, ¿no? Ni siquiera Latinoamérica, ¿no? Hay que entenderla a veces hasta por países, ¿no? Y en las alcaldías hasta tenemos territorios distintos, condiciones socioeconómicas distintas. De ahí pues, la invitación a mirar también desde la interseccionalidad y desde el enfoque diferencial. Entonces, las sociedades están envejeciendo y por lo tanto es urgente la atención del Estado a partir de las políticas públicas. Y bueno, pues yo ya les he compartido que bueno, hay muchas formas de transitar en la vejez, no hay una sola forma de ser persona mayor, ¿no? Porque se atraviesan procesos de desigualdad, procesos de discriminación, como ya lo vimos con el edadismo, ¿no? Procesos de exclusión social, ¿no? También procesos de privilegio, ¿no? Para las personas mayores que, bueno, pues viven en condiciones socioeconómicas privilegiadas, ¿no? O de mayor ingreso, que eso no garantiza que no vivan violencia, ¿no? También hay violencia, hay despojos, ¿no? Afectan patrimonios, obviamente, ¿no? Entonces, no es exclusivo. Tenemos que mirar a las personas mayores desde distintas condiciones, el género, yo solamente coloco algunas, ¿no? Edad, género, condiciones sociales, etnia, orientación sexual, identidad de género, estatus migratorio, condición de discapacidad, etcétera, ¿no? Muchos más que ustedes seguramente van a sumar. Y cuestionar las homogeneidades, ¿no? O sea, las personas mayores no son una sola. Es más, ni siquiera entre mujeres ni entre hombres, ¿no? O sea, desde este marco del binarismo. Y obviamente, bueno, pues cuando hablamos de diversidades, nada más este es un recordatorio porque seguramente quienes nos acompañan pues ya han tenido otros acercamientos, ¿no? Con el tema de diversidades sexogenéricas, y no es sí es el tema, pero no es la esencia de la presentación, pero bueno, solo recordar que las diversidades sexuales y de género nos remiten a todas las posibilidades, ¿no? En que asumimos y vivimos nuestra sexualidad y que bueno, pues tiene que ver con nuestras preferencias, ¿no? Sexuales, afectivas, ¿no? Y también con las identidades sexuales y nuestras identidades de género. Entonces, de ahí, bueno, pues surge este acrónimo tan cuestionado, pero ya creo que ustedes sabrán a qué nos referimos cuando decimos diversidades sexogenéricas o cuando yo digo vejeces diversas. Esta es una foto de una compañera que hace trabajo documental en España, Hannah Harsabek, creo que así se pronuncia, ¿no? Y es una campaña muy interesante porque en esta campaña ella va a hacer una compilación de personas mayores LGBT, ¿no? Y bueno, es una campaña que fue presentando a lo largo en España y en algunos países de Europa. México no ha llegado, pero me pareció muy interesante porque, o sea, no solamente es visibilizar a las vejeces diversas o de las diversidades sexogenéricas, sino también hablar de que las vejeces diversas tienen que ver con un curso de vida, o sea, no surgieron ahora, tienen toda una trayectoria, ¿no? Entonces, aquí en el caso de la persona que está dando testimonio, pues hablan, ¿no? De estas terapias de reconversión o lo que ahora señalan como ECOSIG, y nos dice, durante la terapia me ponían una inyección en el brazo con un líquido negro y al momento ya empezaba a vomitar. Mientras tanto me mostraban unas diapositivas de hombres desnudos y me obligaban a mirarlas vomitando, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que son los ECOSIG o las terapias de reconversión, ¿no? Que también hay una iniciativa en el Senado para prohibirlas en México. Pero bueno, esto sucedió en España o en el gobierno de Franco. Y sigue sucediendo, ¿no? En algunos países. A la fecha, 67 países criminalizan las relaciones entre parejas del mismo sexo. Bueno, y ustedes se preguntan, bueno, ¿y entonces cuántas personas mayores hay, de diversidades hay en México, ¿no? Y les voy a ser sincera, no hay cifras, no hay datos, no, ustedes busquen, ¿no? Van a encontrarse algunos artículos, pero no nos van a dar datos muy precisos de cuántas personas mayores LGBT hay, ¿no? Porque ni siquiera de las personas LGBT sabemos cuántas sabemos, ¿no? Hay aproximaciones, pero sí podemos saber cuántas personas mayores hay en general en nuestro país y estamos hablando de que existen 13 millones de personas que tienen 60 años y más. Y también aquí en este primer párrafo que les coloco en la diapositiva nos habla de un fenómeno muy especial que tiene que ver con el envejecimiento, la feminización de la vejez, así le han llamado, ¿no? Las personas expertas.
Y esto nos tiene que llamar la atención, ¿por qué? Porque las mujeres que llegan a ser mayores, ¿no? A veces llegan no en las condiciones de salud más adecuadas ni más propicias, ¿no? Y cuando hablamos de género, estas mujeres mayores tienen que cuidar a otras personas mayores. Entonces, es un tema complejo, no puede ser tan sencillo abordarlo, porque cuando decimos personas mayores, cuando yo digo juventudes, digo desde la política pública y con base al grupo etario, digo de 18 a 29 años, ¿no? Estamos hablando de cerca de 12 años. Cuando yo digo personas mayores, digo de 60 años hasta los centenarios y más. Estamos hablando de 40 años o más, ¿no? En donde se concentra la población y que no son las mismas necesidades quienes tienen 60 años a quienes tienen 75 o quienes son centenarios y son personas mayores, ¿no? Pero bueno, entonces, rápidamente les comparto, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México tenemos el Instituto aquí le puse la atención de los adultos mayores, pero ya no se llama así, se llama Instituto de Envejecimiento Digno, ¿no? A partir de que entró Claudia Sheinbaum ya cambió de nombre. Y ahí, bueno, pues nos dicen que ha habido hemos pasado de un envejecimiento moderado a un envejecimiento de tipo acelerado. Entonces, bueno, pues obviamente los estados tienen que actuar, ¿no? Y obviamente atender las necesidades diferenciadas de estas personas mayores. Y en el caso de la Ciudad de México, y ahora con el gobierno federal, la concentración ha estado a partir de los apoyos monetarios. Eso está bien, porque hablamos de condiciones desfavorables socioeconómicamente hablando. Sin embargo, no puede ser todo lo que abarque a las personas mayores. Antes de la pandemia, seguramente ustedes veían, aparte de las personas que están en el metro trabajando, pues veíamos a las personas en los supers empacando. Y eso era una política pública, no sé si ahora está suspendida, pero es una política pública del INAPAM para fomentar el apoyo de las personas mayores. A mí me parece muy grave. Sé que a muchas personas mayores les sirve porque son los únicos ingresos que tienen. Sin embargo, no creo que sea lo más digno. ¿Qué es lo más fuerte? México no ha firmado esta convención Convención Interamericana, pertenece al sistema regional, ¿no? A la OEA. Y no la ha firmado porque en esta convención se precisa, ¿no? De una forma muy particular el tema de los cuidados. Porque el tema de los cuidados no tiene que estar colocado solamente en las familias o unidades de convivencia, y que bien sabemos que el tema de cuidados también tiene un enfoque, una mirada de género, ¿no? O sea, quienes terminan cuidando son las hijas que tienen ciertos roles, las hijas que no se casaron, ¿no? O las hijas que son de la diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que el Estado mexicano pues pueda firmar. No creo que lo haga este año, ¿no? Esta convención, pensamos que en cuanto entrara Andrés Manuel lo iba a hacer, pero bueno, no sucedió así. Y bueno, entonces, ¿y por qué exhorto a que se firme? Porque esta convención es muy importante en el tema de vejeces diversas, porque se prohíbe la discriminación por diversos motivos, y entre esos motivos está la orientación sexual, identidad de género y la expresión de género. Eso sería un gran precedente, ¿no? A nivel regional es un gran precedente porque es de las pocas convenciones que colocan, ¿no? Estas categorías como categorías libres de discriminación. Y bueno, ¿qué acercamientos tenemos respecto a las cifras de las personas mayores? Hay uno que es de SAGE. SAGE es una organización de Estados Unidos que ha trabajado ya durante décadas con las personas mayores. Se han concentrado en temas de centros de día, ¿no? Pero también residencias o casas de reposo, ¿no? Pues 24 horas, ¿no? En Estados Unidos va más avanzado el tema de institucionalización de las personas mayores, ¿no? Porque cobran, ¿no? Entonces, SAGE nos ha dicho que 12% podría ser, ¿no? La cifra de personas mayores, ¿no? Pues en las poblaciones. Pero bueno, pues a mí me parece que lo coloco como una posibilidad, pero eso no significa que esto suceda en nuestro país. Y bueno, entonces, ante ese panorama, cuando el grupo se incorpora al centro de día, necesitábamos tener
pues una visión, un enfoque muy general, ¿no? De qué era lo que sucedía con las personas mayores en la Ciudad de México o en México, qué estaba escrito, qué decían, qué se ha documentado, quién lo ha estudiado, qué ha pasado, están invisibilizadas, qué sucede, ¿no? Y pues bueno, no encontramos nada en México, ¿no? Sí hay tesis gerontológicas muy generales, me parece que hay una o dos que hablan sobre personas mayores, pero desde lo institucional no hay. Hay muchos estudios y muchos diagnósticos sobre envejecimiento y sobre el tema de las diversidades sexogenéricas, lo aclaro, pero que atraviese ambas categorías no hay, ¿no? Puede ser que las atraviese si dicen, si integran a una persona mayor de 60 años como parte de la estadística, pero no está esta visión, ¿no? Doble. Entonces, o unida, más que doble, que haya esta intersección. En España tenemos los primeros estudios, ¿no? Que es de Beatriz Jimeno, una activista lesbiana, y ella, bueno, pues en este estudio que se llama Vejez y Orientación Sexual 2014, nos habla de que las personas mayores están invisibilizadas, ¿no? Que para ella las infancias y las personas mayores son de las personas más abandonadas. Si no hay en 2014, si no hay políticas públicas para personas mayores, bueno, para personas mayores LGBT, menos. Y fíjense que la semana pasada, Beatriz Jimeno es una funcionaria ahora de España y la agredieron, ¿no? O sea, siendo funcionaria ahora, la agredieron, le dañaron su coche, ¿no? Entonces, para que veamos como el tema, el riesgo en el que también se encuentran, pues ya las personas mayores, ¿no? En el caso de Beatriz Jimeno. Hay un informe muy interesante para quien le interese la temática de vejeces diversas que surge a partir de la Universidad de Barcelona, que es 50 y más LGBT, informe sobre personas mayores lesbianas, gays, trans, bisexuales en la ciudad de Barcelona. Y este estudio estuvo encabezado por la Escuela de Trabajo Social de Barcelona. Entonces, es muy interesante. Está publicado en catalán y en español en el 2017 y ya hay hallazgos muy interesantes. Ahorita les voy a compartir algunos hallazgos generales, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo. También tenemos un estudio de SAGE, ya les hablaba de esa organización, en donde nos hablan sobre cuál es la realidad del envejecimiento, pero desde la perspectiva de Estados Unidos, ¿no? Y hay un informe también que nos da muchos insumos sobre la situación de las personas mayores LGBT, ¿no? Diversas o de orientaciones sexuales e identidades de género y sexo no normativas, que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un precedente importante por parte de organizaciones de la sociedad civil. Y ya les compartiré ahorita algunos datos. Hay más estudios, yo aquí coloqué los que nos parecieron más interesantes para pues, hacer un análisis, ¿no? Sobre lo que sucedía de las personas mayores. También, ¿qué tenemos en materia de derechos humanos? Solamente son algunos, nos faltan muchos, pero pues son los más significativos. En Naciones Unidas, bueno, pues tenemos un experto independiente que trabaja el tema de violencia y discriminación, se llama Víctor Madrigal, ya tuvo 2 mandatos, ha hecho un trabajo espectacular, un trabajo que yo reconozco porque ha documentado, ¿no? Cómo se vive la violencia y discriminación desde lo LGBT en general, pero ha colocado como foco de atención en estos informes que ha presentado a las personas mayores, ¿no? Por mencionarles un dato, cuando fue el Día Mundial del Alzheimer, él hizo todo un pronunciamiento sobre el tema de la Alzheimer y las personas LGBT. Y él dice, si bien no hay cifras, ¿no? El tema de las demencias, ¿no? Sí puede estar presente en las personas mayores cuando viven violencia, discriminación y exclusión, ¿no? Además, bueno, vejez no es sinónimo de demencia. Entonces sí es importante reconocer todo el trabajo de Víctor Madrigal Borlos. También, bueno, pues tenemos ya quienes andamos en el activismo, tenemos principios de Yogyakarta y su actualización en el 2017, que son los 10 plus. Y bueno, pues ahí nos hablan de 29 principios más estos 10, ¿no? Sobre pues algunas adecuaciones que se hacen sobre distintos derechos humanos, ¿no? Que no son derechos que no estén colocados en otras convenciones, ¿no? Pero ante las condiciones de discriminación y violencia que se vive desde lo LGBT, bueno, pues se consideró oportuno hacer estos principios. En materia regional, ya les decía de la relatoría,
que fue inaugurada, ¿no? A partir de este 15 de junio, ¿no? Con motivo del Día Internacional de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a las Personas Mayores. Tenemos también, hubo una audiencia ya en el 2017 que es muy, muy interesante, véanla y lean el documento que se presentó y que, bueno, ahí se habla sobre cuál es la situación de forma específica, ¿no? A partir de algunos países que viven las personas mayores LGBTI y que no se engloba, o sea, las personas mayores lesbianas viven en una condición, las personas mayores trans viven en otra condición, etcétera. Es más, hay quienes nos preguntan, ¿y las personas trans cómo es que llegan a viejas? Y nos dice que si la CIDH ha dicho que su promedio de vida es de 45 años. Sí, lamentablemente, no, de 35 años, perdón, lamentablemente, pero sí hay personas mayores trans. En México hay, en la Ciudad de México hay, y muchas, ¿no? También tenemos, en el caso de México, bueno, pues hay dos documentos súper interesantes que es la declaración Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos, también pues está en línea, ahí participó también nuestra universidad. Y bueno, pues ahí se hace hablan de algunos pilares importantes que contemplar con las personas mayores, hablan del género, de los prejuicios y de las discriminaciones, igual, tendrán la oportunidad de leerlo. Y también hay un informe que presentó el Comité de Derechos Humanos Ajusco en el año 2019 ante la CEDAW, como marco de un examen periódico, ¿no? Que se estaban haciendo en nuestro país. Y en este informe es muy importante porque se habla de las mujeres diversas, de las mujeres LGBTI como mujeres a las que se necesita estudiar y que también se necesita acompañar. Entonces, yo por acá tenía ese informe, pero bueno, creo que ya se me perdió ya. Tengo algunos ejemplares, ya cuando pase esto, los voy a ir a dejar al museo para que se puedan compartir. Y bueno, esto es lo que está en México, ¿no? Y bueno, ¿y qué nos dicen estos diagnósticos de los que les hablé previa a esta diapositiva? Bueno, que las personas mayores están invisibilizadas en las políticas públicas, o sea, no cambia con el panorama que les manifesté, ¿no? Esto ya es de personas mayores LGBT con base a los diagnósticos y estudios que revisamos. Que hay mayor discriminación, obviamente está el tema de los prejuicios, pero que la discriminación no tiene que ver solamente por la condición de orientación sexual y diversidad de género. Se suma el marcador social del cual yo estaba hablando mucho, la edad, el edadismo, ¿no? En el caso del estudio de Barcelona, bueno, pues más que mirar obstáculos, ellos consideraron que es muy importante mirar oportunidades y sobre todo hacer una recuperación de la memoria histórica de estas personas mayores. Si ustedes revisan este estudio, bueno, irán viendo fotos, ¿no? Todo un recorrido de las historias, cómo viven estas personas mayores a las que se les hizo una entrevista a profundidad y también me parece que hubo un estudio de tipo cuantitativo. Las personas mayores, también nos dice estudio de Barcelona, porque nos dice que no tienen necesidades especiales, ¿no? Pero sí se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y riesgo social si sumamos categorías o marcadores sociales, como la migración, la orientación sexual, el estado de salud. Por eso yo coloqué migrantes, bisexuales o VIH. Son algunos marcadores sociales, ¿no? Categorías. En este mismo informe de Barcelona nos dice que hay preocupaciones específicas en temas de salud, en que pierdan la independencia. Una persona pierde la independencia cuando pues ya no puede moverse, ¿no? Y también pues porque ya no es funcional, ¿no? Ya no puede tener un control sobre su cuerpo. Sobre la salud mental, les preocupa mucho, bueno, obviamente el tema de movilidad. Y aquí, ¿no? En lo que toca a nuestras diversidades de forma como muy específica, es que no se les respeta su identidad, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio en el sentido de que las personas mayores, que ahora son, las personas LGBT que ahora son mayores, no tuvieron las mismas oportunidades que nosotras y nosotros y nosotras, ¿no? O sea, a ellos les tocó picar piedra, a ellas les tocó defender derechos, les tocó estar encarceladas, algunas ya no están. Muchas y muchos de nuestros activistas son personas mayores y seguramente lo revisaron ayer con Salvador, ¿no? Entonces, es bien importante que consideremos cuál fue el contexto del que ellas y ellos vivieron, en el que ahora se encuentran.
Temas de vivienda, bueno, pues también es un tema que les preocupa mucho y este estudio es de Barcelona y bueno, pues sabemos que en España hay un tema muy fuerte sobre el tema de vivienda, o sea, y no es con el COVID, o sea, ya había muchos desalojos, ¿no? Y bueno, pues en temas de mayores, bueno, es fuerte y por eso allí en Madrid hay un albergue, no es un albergue, es un centro que se llama 28 de diciembre, que lo dirige Federico Armenteros, y es un centro para personas mayores, ¿no? Y 28 de diciembre, porque bueno, pues es el día que se promulga la ley que prohíbe la criminalización, ¿no? De las personas LGBT o las relaciones entre parejas del mismo sexo. Por eso 28 de diciembre. Y bueno, y en el caso de SAGE, que es una organización que se concentra en Estados Unidos y que tiene sede en Puerto Rico también, ¿no? Pues nos dice que según los estudios que ellos han hecho, ¿no? Ellas, existe un mayor, en la población LGBT existe un mayor riesgo de consumo de alcohol, ¿no? Existe la posibilidad de que se encuentren solteros, estén solas, y eso nos habla, y tendríamos que preguntar el tema de las redes sociales, redes de apoyo cuando se enferman, ¿no? Cuando necesitan algún tipo de acompañamiento, o por ejemplo ahora, ¿no? Con el tema del COVID y el confinamiento. Existe más probabilidad de no tener hijos que, bueno, al final, tener hijos no significa que que existe la posibilidad de que sean cuidados. Ya les he dicho lo que sucede en México, ¿no? Lo que nos han dicho según estos ministerios públicos especializados en personas mayores, ¿no? Pero sí hay posibilidades y preocupantes de vivir mayor discriminación, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York se habla mucho de la discriminación que viven personas mayores trans afro, ¿no? O sea, traten de colocar todas estas categorías. Hay falta de hogar y deficiencias en salud. Y bueno, seguimos. Vamos, me parece que ahí vamos con el tiempo, ¿verdad, Alex? Bueno, Y ya yo voy vas a a... continuar. Bueno, yo voy a continuar, ¿no? Entonces, digo, Nosotros, vamos. por nosotros no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, bueno, y del otro estudio que les decía que se presentó por parte de Latinoamérica, por parte de algunos países que están, me parece que están en avanzada en temas de diversidades sexogenéricas en etapa, ¿no? En las vejeces, está Bolivia, Mano Diversa es una organización que está haciendo un trabajo muy, muy interesante, ¿no? O sea, hay campañas para las personas mayores que están centradas en sus derechos sociales y eso es importante, ¿no? Costa Rica y El Salvador también. ¿Qué nos dicen estos países con base a este informe que presentaron en el 2017? Bueno, pues sí, que existe una discriminación múltiple y que puede ser por clase social, por edad, por género, y que obviamente desde los estudios que hacen como organizaciones de la sociedad civil, a quienes consideran que están en el mayor riesgo son las personas trans. Y cuando decimos trans, no quiero omitir pues todo el abanico de posibilidades que hay cuando decimos trans, transgénero, transexuales y travestis, ¿no? Y obviamente, bueno, pues hablan de las mujeres lesbianas como las mujeres que también se encuentran que son invisibilizadas, ¿no? En el caso de las personas trans, por ejemplo, en el centro de día quiero compartirles una anécdota para no hacer esto tan cansado. Cuando llegamos con el grupo, mi grupo, bueno, pues era su primer acercamiento con el tema de la diversidad sexogenérica. Y pues ellos siempre han sido, ¿no? Han estado muy interesados en la temática y comprometidos. Entonces tuvimos una experiencia en la que una compañera travesti, pues llegó con corporalidad masculina, entonces entró al sanitario y salió ya pues con una expresión de género ya femenina, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, pues me voltearon a ver y no por el tema de prejuicio, sino ellos querían entender qué estaba sucediendo, ¿no? Sabían qué estaba pasando, pero, o sea, para que vean cómo está tan introyectada, el tema del edadismo, ¿no? O sea, cómo no comprender que una persona mayor, ¿no? Puede ser travesti, puede ser trans, ¿no? Bueno, o lesbiana o gay, ¿no? Pero bueno, entonces, fíjense que en este informe, se habla de algunos casos muy específicos. No voy a hablar de todos, pero solamente les voy a leer uno para que miremos qué es lo cotidiano, qué se vive desde las vejeces diversas, ¿no? Entonces, ahí va, es un párrafo muy breve. Una adulta mayor presuntamente lesbiana que se enamoró en un centro, ¿no? De otra mujer quien al parecer estaba diagnosticada con Alzheimer.
El manejo de la situación fue sumamente inoportuno, porque la separaron y la encerraron en el sótano a la adulta mayor presuntamente lesbiana, para después ponerla en un tratamiento psiquiátrico, persistiendo la noción de que esta mujer podría ser curada o de contar con un tratamiento oportuno, ¿no? Entonces, cuando yo les digo de estas terapias de reconversión, ¿no? O de los ECOSIG, que no es un tema nuevo, ya tienen pues 10 años, ¿no? Pensémoslo también en las personas mayores, no solamente en las personas jóvenes. ¿Qué más nos dicen estas organizaciones de la sociedad civil? Pues que no hay acciones, ¿no? Que no hay políticas que fomenten el acceso a la vivienda. O sea, en México, ¿no? No, digo, creo que se comparte. Hay personas mayores que no tienen vivienda, que tienen que rentar. Y que aun cuando se incrementó esta pensión que se les da de forma mensual, no alcanza, ¿no? Hay problemas de salud, no hay legislaciones específicas, ¿no? Que trabajen sobre personas mayores LGBT. Estoy hablando de este informe, ¿no? No hay una agenda de salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque se ha cercenado, ¿no? El tema de la sexualidad en personas mayores. ¿Cómo vamos a imaginar eso? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tienen derecho a eso las personas mayores? ¿No? O sea, este es parte del edadismo que se vive como sociedad y que es parte de la estructura. No hay programas institucionales enfocados a esta población. Hay para personas mayores en general, pero no está esta mirada, ¿no? Diferenciada. ¿Y por qué? Porque las instituciones obviamente pues responden a esta estructura de la heteronorma, ¿no? Del binarismo, o sea, ¿cómo van a conseguir? Si no para las instituciones, ¿no? En muchas ocasiones no les es fácil reconocer, respetar y garantizar los derechos de las poblaciones LGBT jóvenes, bueno, personas mayores, menos, ¿no? Porque existe este edadismo y el abuso, ¿no? Como tal, por edad. Y obviamente algo de lo que se habla mucho en personas mayores LGBT es el regreso al closet, ¿no? Y ahora con el COVID, bueno, pues no solamente son personas mayores, sino también personas jóvenes que porque no tienen a dónde ir, pues tienen que regresar al closet. Y cuando hablamos de regresar al closet, bueno, pues habla de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿no? De cómo nos sentimos, de a quienes decidimos amar. Y tiene que ver con nuestra vida. Uh-huh. Entonces, también desde estas tres organizaciones consideran que con población LGBT hay un envejecimiento acelerado, es decir, hay una vejez anticipada. ¿Por qué? Porque se iba esta vejez a los 40, 50 años, por ejemplo, en los espacios de encuentro, ¿no? O sea, no hay espacios de encuentro para 40, 50 años. En el caso de México, no está mencionado en este informe, pero bueno, me remito a México. En el caso de mujeres, conozco a mujeres mayores de 30 con quienes nos entrevistamos. Pero los demás espacios, les decía, ahorita vean en la semana cuántos espacios hablan sobre vejeces diversas. Pocos, ¿no? O los que trabajan temas de gerontología, seguramente. Y obviamente, pues se habla de un maltrato de generaciones jóvenes hacia estas personas mayores, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar aquí una persona mayor en el antro? ¿Qué hace aquí? No va con su edad, o sea, y luego la ropa que porta, no, ¿cómo va a ponerse mezclilla? Ya tiene que andar con bastón y lentes. Todo este tipo de situaciones, ¿no? No es que yo las alimente, pero es parte de lo que se expresa. Por lo tanto, bueno, pues también se reconoce desde estas organizaciones que son Mano Diversa, CIPAG de Costa Rica y SMULES de El Salvador, pues que hay obviamente una disminución del apoyo familiar con las vejeces diversas, ¿no? Cuando decimos una disminución del apoyo familiar, pues tenemos que pensar entonces quiénes son sus redes de apoyo, de quién se acompaña. Tuve una experiencia hace 2 semanas, bueno, ya les compartí que ya no estamos en el centro de día, ¿no? Sin embargo, generamos una relación muy cordial con algunas personas mayores de ahí y no son muchas, contamos nosotros cerca de 14 durante ese año o 15. Obviamente nosotros no estábamos todo el tiempo, solo íbamos 4 horas, ¿no? A la semana o a veces 8 horas a la semana. Entonces, con algunas personas mayores, pues generamos empatía y yo le di mi teléfono a un adulto mayor que es funcional, es independiente, es autónomo. Él es una persona que con VIH es mayor, también es otro tema, ¿no? Y lo dejamos de ver desde que el grupo partió del centro de día. La semana pasada me llamó, ¿no? Es una llamada que no esperaba, ¿no? Y me decía que estaba solo,
¿no? Que necesitaba algún tipo de acompañamiento, porque con este confinamiento no ha salido de su casa, tiene un hijo, pero pues su hijo vive en otro estado. Entonces, para que veamos cómo el tema de redes de apoyo, ¿no? O la disminución, ¿no? De estos núcleos familiares. Y también entender que se habla mucho de las familias, pero también tenemos que reflexionar sobre la convivencia en las familias, ¿no? O sea, cómo las familias no son las que nos brindan los apoyos de manera inmediata. Hay familias que se acompañan en los procesos, ¿no? Pero hay familias que no están acompañando y que están violentando a las personas LGBT en general. Entonces, bueno, pues ya para ir cerrando, ¿no? Bueno, todavía nos faltan algunas láminas, pero lo que tuvimos que hacer para entender qué sucedía con las personas mayores LGBT en nuestro país, ¿no? En México, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México, fue generar una aproximación diagnóstica a partir de 5 niveles. Fue un gran trabajo, mucho trabajo, mucha talacha, como yo les decía a mi alumnado, ¿no? Porque tuvimos que revisar, pues, marco de protección internacional, la legislación federal y local, ¿no? Que consideramos oportuna en vejeces diversas, diversas o LGBT, ¿no? Tuvimos que revisar también legislación federal y local, informes, diagnósticos, investigaciones que tuvieran que ver con personas LGBT, o si no había, bueno, pues indagar en los diagnósticos que hablaran sobre las diversidades sexogenéricas o los diagnósticos que hablaran sobre envejecimiento y vejeces, ¿no? Y tuvimos que también recurrir a las instituciones a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, pedimos información, ¿no? Sobre qué estaban haciendo ciertas instituciones. Ahorita, bueno, les voy a comentar de una vez porque no creo que regresemos a esta lámina, pero hicimos cerca de 14 solicitudes de información pública para empezar a 14 instituciones. Instituto Nacional de Geriatría, el CONAPRED, el COPRED, la CNDH, la Secretaría de Salud Federal, el INAPAM, ¿no? Que es el Instituto Nacional para Personas Adultas Mayores, ya no es INSEN, es INAPAM, ¿no? La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Envejecimiento Digno, la Secretaría de Bienestar, el Consejo, bueno, ya les dije el COPRED, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora ya son fiscalías, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de las Mujeres. Y me faltó leer algunos, pero bueno, hicimos 14 solicitudes, más se hicieron solicitudes a todas las alcaldías de la Ciudad de México. Y les preguntamos si tenían información, diagnósticos, si contemplaban en sus políticas, en sus acciones a las personas mayores de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y bueno, ya les contaré qué encontramos. Y también hicimos un ejercicio de campo muy interesante con organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando diversidades y que estaban trabajando con personas mayores, porque no hay alguna que tenga como objetivo vejeces diversas, más que, bueno, el centro de día, ¿no? Entonces, bueno, preguntamos a Colectivo Brújula Intersexual, a Club Casa Rochelle, Prodiana, Jauría Trans, Opción B, Así Legal, seguramente ustedes las conocen, Cuenta Conmigo, Centro de Apoyo a Identidades Trans, Grupo de Bisexuales más Bisexualidades, Grupos Mujeres Mayores de 30, YAG, ¿no? Casa de las Muñecas Tiresias, LEDECER. Y en el caso de organizaciones que trabajan con personas mayores, bueno, pues fue Comité Ajusco y CUEP, que es un centro universitario de la experiencia y que promueve pues, actividades educativas que incorporan a las personas mayores, ¿no? Y obviamente también hicimos, como parte de esta aproximación diagnóstica, acercamos, ¿no? A conocer quiénes son las personas mayores LGBT o quiénes son las personas mayores que acuden a este centro de día. Un centro de día que tiene una bandera LGBT, un centro de día que tiene una misión, que tiene una visión y que tiene el objetivo de trabajar con personas mayores de la diversidad. Se llama la Ethos Vitae, ya les he hablado y les mostré la foto. Entonces, bueno, pues en esta cédula de entrevista que aplicamos con las personas mayores, les quiero decir que, bueno, se les preguntaron aspectos sociodemográficos, información laboral, sobre salud física, sobre las instituciones, salud mental, servicios de salud, familias y redes de apoyo, violencias y discriminación, etcétera, derechos humanos, ¿no? ¿Y qué encontramos? Pues bueno, ahí les van algunos datos, solo son algunos datos, es un instrumento muy
muy largo, ¿no? Y por lo tanto la sistematización también fue muy larga y generamos un diagnóstico de cerca de 300 hojas. Y bueno, la mayoría de las personas entrevistadas pues son cisgénero, ¿no? Es decir, hay una concordancia con el sexo asignado al nacer y su identidad de género. Más de la mitad de las personas que acuden, bueno, pues son hombres. Una cuarta parte, bueno, mujeres. Solamente hay una mujer trans de las que entrevistamos, además de Samantha Flores, y hay una persona que se considera no binaria, ¿no? Entonces, queremos entender que, bueno, pues así se autodefine, ¿no? O que haya habido alguna confusión. Respecto a la orientación sexual de estas personas mayores que acuden al centro de día, pues la mitad se considera homosexual o gay, la tercera parte heterosexual, que es importante, ¿no? Una quinta parte bisexual y una persona pues no respondió, ¿no? Y aquí es importante colocar que, bueno, pues las categorías de orientación sexual, identidad de género, son categorías que desde el activismo las conocemos, ¿no? Pero que no son cercanas al activismo, bueno, suelen ser ajenas y no llegan a comprenderlas o entenderlas. Y eso sucede con muchas de nuestras personas mayores, excepto personas activistas, ¿no? Respecto al estado civil, 33 personas, bueno, son solteras, 25 casadas y 17 viudas. El 67% tiene hijos, fíjense, es muy, muy interesante. El grado de escolaridad, pues el 42% tiene bachillerato y el 17% tiene maestría. Y en comparación con el diagnóstico de Barcelona, en el caso de ese diagnóstico es más elevado el grado de escolaridad de estas personas mayores. En temas laborales, bueno, el 75% de la población no trabaja, ¿no? ¿Por qué no trabaja? Pues porque están pensionadas, porque fueron liquidadas, ¿no? Por un recorte de personal o porque tuvieron un accidente de trabajo. El 25%, pues, de esas personas que sobran, ¿no? Pues no encuentran empleo, ¿no? Y llevan más de 5 años buscando empleo o de unos 5 años, ¿no? Con base a lo que está aquí en la diapositiva. También se les preguntó si habían tenido algún problema para encontrar trabajo a partir de su orientación sexual e identidad de género. El 42% dijo que sí, ¿no? Y una persona nos manifestó que había sido despedida por su orientación sexual. Entonces, es un tema y muy importante. Respecto a los ingresos, pues hubo un 25% que entendemos o queremos, interpretamos como por temas de seguridad, no nos quisieron responder cuánto ganaban, pero el 17% pues ganaba más de 10,000, otro 17% de 5,000 a 7,000. También se les preguntó si consideraban que recibían el mismo trato las personas LGBTIQ más en el ámbito laboral. Y fíjense, es reveladora. Para estas personas, ahora sí que desde su percepción, el 75% nos dicen que no consideran que existe el mismo trato, ¿no? Porque hay discriminación. Respecto a enfermedades, bueno, la mayoría tiene enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Diabetes, hipertensión, ¿no? Algunas enfermedades muy precisas como del riñón, problemas en su sistema coronario, ¿no? O alergias. Respecto al servicio médico, se les preguntó si habían acudido en ese último año y obviamente pues el 92% nos dijo que sí. También a partir de esta pregunta del servicio médico se les preguntó si habían recibido algún tipo de trato discriminatorio en el servicio de salud y solo un 16% nos dijo que sí se les había discriminado por su orientación sexual. También se les preguntó rápidamente, ¿no? ¿Con quiénes viven? El 25% de estas personas viven solas, el 25% con parejas, el 17% con hijas, hijos, nietas o nietos, ¿no? Y bueno, hay otros porcentajes ahí. Se les preguntó también si mantienen una relación, es importante, ¿no? Una relación cercana con sus familias, como red de apoyo. Nos dicen que sí, pero de esas personas que sí tienen una relación cercana, el 58% nos dicen que solamente ese 58% de sus familias conocen sobre su orientación sexual y su identidad de género. También se les preguntó si tenían cuando se enferman, si cuentan con alguna persona de apoyo, ¿no? Para su cuidado. Y bueno, afortunadamente, ¿no? Pues lo que nos dijeron, el 92% nos dijo que sí. ¿Qué pasa con las violencias? Se les preguntó sobre violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial, ¿no? Y las respuestas todas marcaron porcentajes muy bajos. Y esto no quiere decir que es un reflejo de la realidad. Bueno, sí, ¿no?
porque hay una invisibilización, hay procesos de naturalización de las violencias con las personas mayores. Y en el caso de las personas mayores LGBT, no es la excepción. La mayor violencia que identificamos fue la violencia patrimonial, ¿no? Y que el porcentaje más alto lo manifestaron a partir del tema de las pertenencias. O sea, un 33% de estas personas mayores nos dijo que toman sus pertenencias sin autorización. Y eso es violencia patrimonial. También se les preguntó si conocían alguna persona mayor LGBTTI que si la habían discriminado. Y bueno, el 45% nos señaló que sí. Finalmente, bueno, pues el 100% nos dice que sí saben qué son los derechos humanos, ¿no? De verdad esperamos que esto sea, ¿no? Porque ahorita en las propuestas que traigo, veremos en dónde está el foco de trabajo y de intervención y de acompañamiento con las personas mayores. Respecto a los derechos que no les han sido garantizados o que han sido menoscabados o que se les han violado, ¿no? El 33% nos dicen que, bueno, se tienen que ver con materia laboral, ¿no? Y que, bueno, pues guarda relación con el tema del desempleo, de los despidos, ¿no? La salud y obviamente la seguridad social. Y podemos ver que, bueno, pues están enlazados a partir de los principios de los derechos humanos de interdependencia e indivisibilidad. Y bueno, ¿cuáles son algunas conclusiones ya para ir cerrando? Primero, ¿no? Como grupo de práctica, como profesionista en trabajo social, que tuvimos esta oportunidad y este acercamiento con las personas mayores a partir de metodologías propias de trabajo social. Este no es un protocolo de investigación, esto es producto de una intervención desde la práctica comunitaria, lo aclaro, ¿no? Hay que impulsar procesos de ciudadanía con las personas mayores pertenecientes a las diversidades sexogenéricas. Es muy, muy importante. O sea, todas las instituciones que trabajan con personas o que pretenden trabajar con personas mayores LGBT tienen que mirar a estas personas como personas sujetas de derechos, ¿no? Sí, son importantes las labores asistenciales, son necesarias, sí, pero hay que rebasarlas. Los paradigmas y enfoques institucionales que tienen como objetivo pues, el trabajo comunitario con personas mayores tienen que incorporar esta perspectiva de vejeces diversas, ¿no? Porque al revisar las solicitudes de información pública y al revisar las entrevistas que hicimos con las organizaciones de la sociedad civil, nuevamente la visibilización está presente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, o trabajan solamente cuestiones LGBT o trabajan solamente cuestiones de vejeces, pero no vejeces diversas. Y esto es grave. En México no existen estudios diagnósticos e investigaciones que hablen sobre la cotidianidad de las personas mayores. Esto es un producto de una práctica comunitaria, es muy valioso, ¿no? Pero no hay estudios que se hayan hecho desde las instituciones o desde la academia, ¿no? Como en el sentido estricto de un protocolo de investigación. También, bueno, pues es importante señalar que, bueno, pues es necesario crear redes de apoyo con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque de esta forma, bueno, pues se pueden crear los canales que trabajan con las personas mayores de las diversidades sexogenéricas. El cuarto punto no se los leí porque, bueno, pues ya se los compartí. O sea, es necesaria la política pública desde un enfoque de vejeces diversas. Es súper importante, es necesario, ¿no? O sea, no, la población está envejeciendo y no por ser menos significa que merezcan una menor atención. Ya para cerrar, solamente quiero leer este artículo 5 de la Convención Interamericana, de esta que también ya les hablé, y que, bueno, pues es un exhorto a los países, ¿no? Y dice, bueno, pues que tienen que desarrollar enfoques específicos en sus políticas, ¿no? Sobre envejecimiento y vejez en relación con las personas mayores en condición de vulnerabilidad y sobre todo aquellas que son víctimas de discriminación múltiple. Y dentro de estas discriminaciones, y por eso lo coloqué en negritas, pues nos hablan de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, ¿no? Y otros tantos marcadores sociales. Y bueno, pues con esto termino mi participación. Yo creo que hace falta muchísimo trabajo. Es un tema que por ahora yo no he soltado. Estoy estudiando una maestría y también estoy llevando ya como parte de mi protocolo de investigación. Apenas está trabajando, ¿no? Pero sí es necesario, yo les invito a reflexionar, ¿no? Sobre su vejez, sobre las vejeces, sobre las vejeces desde las diversidades sexogenéricas. Gracias.
Bueno, Claudia, pues muchas gracias a ti. Tenemos unas preguntas. La primera ¿es válido el término tercera edad? Pues si estamos desde el enfoque de los derechos humanos, no, ya no se utiliza, fue un término que se utilizó durante décadas, pero bueno, pues si estamos trabajando el enfoque de derechos humanos y que es un enfoque importante, porque las personas mayores son sujetas de derechos, yo le sugeriría que se utilizara desde la política pública, personas mayores o adulta mayor. Muy bien. Esa era la pregunta de Alexis López. Gracias, Araceli Alexis. nos pide bibliografía. Creo que va a ser de interés para varios, ¿no? Sí, pues ya ahorita les coloco en el chat mi correo electrónico y con mucho gusto tengo una carpeta infinita de datos, de información que les pueden servir y se los comparto por Drive. Muy bien. Querían saber el grupo, el nombre del grupo de voluntarios que mencionaste al principio, con el que iniciaste la sesión. Me imagino yo que es el caso de tu grupo precisamente con el que se acercaron a la casa de día. Pues era un grupo, ya no es mi grupo, los extraño. Bueno, también veo por aquí algunas caras conocidas, ahorita que ya estoy entrando al chat, que son de la ENS. Pero bueno, mi ex grupo, ¿no? Era un grupo de práctica comunitaria, ¿no? Pero bueno, sí hay un grupo de voluntarios en el centro de día. Yo ya no, les digo, yo ya no tengo contacto con el centro de día, mi relación es muy cordial, pero les sugiero que entren a la página de la Etus Vitae. Ahorita también están impulsando muchas actividades, sus centros son vejeces diversas y me parece que el día de mañana van a tener una actividad pues muy interesante, yo a ver si también me incorporo como espectadora, van a hacer un diálogo entre la Casa Laetus Vitae y la Casa Orgullo de Argentina. Entonces, pues, aprovechen la Etus Vitae, así busquen en Facebook y ya, ahí van a encontrar al equipo de voluntarios y si les interesa el tema, bueno, pues todo lo que tiene que ver con el centro de día. Aclarar que el centro de día no es un albergue, centro de día, o sea, funciona por horas. Alexis López nos pregunta si tienes alguna recomendación que hacer para el trabajo de campo. ¿Cómo se hace este acercamiento? Pues nosotros lo hicimos desde una metodologías propias de intervención desde lo comunitario. Y en nuestro caso, las metodologías que utilizamos en comunidad están como muy estipuladas en nuestro plan de estudios, en nuestros programas de las asignaturas. Sin embargo, bueno, pues también pensando en la población con la que estábamos trabajando, recurrimos a una propuesta que es desde el trabajo social contemporáneo de la maestra Adriana Ornelas Bernal y Nelia Tello. Lo pueden buscar así, googlear y lo encuentran. Y si no, me escriben un correo y les comparto datos. Muy bien. Aquí hay una cosa interesante por una pregunta en la que mencionan, bueno, por los datos que diste, si la mayoría tuvo hijos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuándo es que se está saliendo del closet, ¿no? O sea, ¿cuándo se reconoce el lesbianismo, o sea, o la homosexualidad en estos, de acuerdo a estas estadísticas? Pues bueno, la situación aquí es que el hecho de que seamos mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, hombres homosexuales o hombres gay, o sea, no significa que no tengamos hijos. Hay en este estudio de Barcelona, ¿no? O en este trabajo de Hannah Harselbeck, búsquenla también. Ahí nos hablan de cómo hay personas, ¿no? LGBT mayores que se casaron, vivieron una vida heterosexual y ya cuando pues tuvieron una independencia tal vez económica, una jubilación, salieron del closet. Son condiciones distintas, ¿no? O sea, yo no te puedo decir una edad, ¿no? En específico. En el caso de las personas mayores con las que tuvimos el acercamiento, pues algunas pues regresaron al closet porque están con sus familias. No Ya. todas, pero Claro. sí es un indicador, ¿no? Ujú. Carlos Ortega pregunta, ¿cuál es el instrumento que utilizaron? Supongo que un poco ya lo resolviste lo contestaste con Pues utilizamos una cédula de entrevista y en una de las diapositivas pues solamente coloqué una serie de temáticas que se incorporaron en esa cédula de entrevista. No fue una evaluación geriátrica ni gerontológica, es un instrumento que construimos a partir de, pues, de la revisión, ¿no? De algunos otros instrumentos. Es una cédula de entrevista.
Araceli Castañares nos pregunta, ¿en dónde se encuentra ubicado el centro de día y se acepta voluntariado? Yo les pediría ahí que se acercaran directamente al centro de día. Está a la altura del metro Xola, a un costado del Metrobús Xola. Todas las personas que nos acompañan, ¿son de la Ciudad de México o son de distintos estados, Alex? No, son de distintos estados. Tenemos Bueno, gente de, está en ¿no? la Ciudad de México, ¿no? Xola, Metro Xola, está Avenida Xola, ¿no? Colonia Álamos. Entonces, Muy bien, si no, igual le podemos... búsquenlo. La verdad que, miren, les voy a decir algo. O sea, ustedes busquen Samantha Flores y ya, con eso. Bueno, pues Araceli también te felicita por tu Gracias, presentación. Araceli. Judith Arenas nos pregunta si sería posible que nos compartieras la presentación. A ella en particular le interesa y deja su correo. Igual, si tú no las compartes, lo que tú consideres, nosotros se lo hacemos llegar. Claro que sí, Alex. Te la hago llegar y que, pues sí, ustedes tomen el correo y ya, hacemos esta. Aquí nos preguntan, ¿por qué sería tan importante hacer esta distinción sexogenérica en la vejez? Pues es importante, bueno, porque hay condiciones, o sea, muy específicas. En el caso de las compañeras trans, ¿no? Mayores. En el caso de las personas homosexuales con VIH. En el caso de las mujeres lesbianas, o sea, hay también, no hay una mirada desde los derechos reproductivos y sexuales, y en general, ¿no? Pero las experiencias, las corporalidades son distintas. No estamos hablando de las mismas personas y de los mismos contextos. Y por ello es importante. No podemos generalizar. O sea, a mí algo que me preocupa mucho son las instituciones que trabajan con personas mayores. ¿Cuáles son las miradas? ¿Cuáles son los enfoques? ¿Cómo se trabaja con esta población? ¿No? Es más, se les reconoce su identidad. La identidad es parte de nuestra vida, es parte de nuestra existencia, de nuestra expresión. Nos dan sentido quiénes somos. Nos pregunta, tenemos aquí, ¿qué se puede hacer para alientar a la sociedad a realizar la inclusión a una agenda pública y que ayuden a este sector que por homofobia y machismo no hacen? Pues para empezar, yo sugeriría que, bueno, pues hay que trabajar desde un marco yo sí trato de incorporar el tema de derechos humanos como una posibilidad. Sé que también hay una crisis de derechos humanos en nuestro país, ¿no? Pero para mí resulta una esperanza. Entonces, sí incorporar la política pública desde los derechos humanos. El tema del machismo, bueno, pues responde también a un sistema que es el sistema patriarcal. Y es un sistema milenario, pero es un sistema que, bueno, pues ha generado desigualdades de género, y que, bueno, pues es todo un tema. Pero pues hizo, en este caso, bueno, pues a partir de la perspectiva de derechos humanos, de género, interseccionalidad, podríamos encontrar propuestas o intervenciones que puedan trabajar distintas temáticas que atraviesan lo que me comparte el compañero sobre machismo, etcétera. Exacto, aquí hace un comentario Tico que se refiere a lo que tú mencionaste, ¿no? Que dice que en la zona industrial de Ramos Arizpe, Coahuila, hablando de los episodios de ataque, ¿no? Había alrededor de 10 personas mayores que con la excusa de ser COVID los despidieron y el gran problema es que por lo menos 5 de ellos viven con VIH y que en las instituciones de salud cercana no los atienden, no es una prioridad. Así es. Pues es el ejemplo, en realidad es voltear los ojos, ¿no? Como dicen, cómo sensibilizar es poner la mirada en aquello que sucede a nuestro alrededor y que la verdad a veces, pues por la razón que sea, tampoco atendemos, ¿no? O pensamos que no nos toca porque es de otra familia, es de otro, no está en contacto con nosotros, ¿qué podemos hacer por él? Pues si no lo hace él, ¿por qué lo hacemos nosotros? O sea, empezamos también a veces como sociedad a tomar distancia sin habernos... Así es, Alex, ¿no? Pero también ahora que compartes, digo, qué desafortunado evento, ¿no? De estas personas mayores que
que se encuentran, no sabemos ni cómo se encuentran, ni quiénes está dando acompañamiento, y ahora con el COVID, bueno, pues se abusa de estas oportunidades del confinamiento, ¿no? Y pensar que los trámites son más largos, que no hay atención, ¿no? De las instituciones. Habría que indagar qué sucedió con ellas, ¿no? Y bueno, aprovechando este comentario, también entender que cuando hablamos de vejeces en general, diversas, ¿no? Hablamos de cursos de vida. O sea, no llegaron de repente, o sea, no llegaron el día de hoy a ser personas mayores. Hay toda una historia de vida, hay un curso de vida, hay experiencias acumuladas también. Eso es muy valioso. Pero con esto, ¿y a qué voy con esto? Eso no significa que las personas mayores no sean violentas, que no sean machistas, que no sean homofóbicas, ¿no? Etcétera. O sea, también esto sucede con las personas mayores, ¿no? Y también sucede con las personas mayores de las diversidades. O sea, la idea aquí es no victimizar, solo visibilizar una situación, ¿no? Y considerar que son sujetas y sujetos de derechos. Exactamente, pues el último comentario que lo puedes ver en el chat es que agradece Kenny perdón, el compartir los conocimientos, tu experiencia, tus conocimientos, ¿no? Por todo este trabajo. Y pues no sé, ya nos están dando las 6:26. Ok, qué bueno que me acordaste, porque ya no me acordaba. Pero bueno, pues sí, ya me tengo que conectar con la voz. Yo ando aquí muy metida. Es un tema que, pues, que se construyó, en el que coincidimos. Es un tema que me ha apasionado mucho, que quiero, que quiero seguirlo trabajando, ¿no? Como trabajadora social, ¿no? Como ahora desde un protocolo de investigación, pero también como parte de este interés político, ¿no? O sea, de incidir, ¿no? En esta población, porque finalmente pues ahí me quedan 18 años para llegar a ser persona mayor. Entonces también ir pensando cómo quiero que sea mi vejez como una mujer bisexual mayor, por ejemplo, ¿no? Pues te agradezco mucho el haberme invitado, Alex, a esta, pues una breve participación en esta charla, ¿no? Esta serie de charlas. Yo de verdad espero que reflexionen, ¿no? No es un conocimiento acabado, solo es una propuesta, es un acercamiento, pero pues sí hay mucha información. Entonces, pues yo estoy atenta a los correos electrónicos y con gusto comparto lo que podemos hacerles llegar de bibliografía. Muy bien, pues nosotros ahorita vuelven a pedir tu correo, ya lo habías metido, yo se los paso, si no tienes Claro que digamos, sí. se los hago llegar, para que, pues bueno, puedan tener comunicación. Y lo mismo, si tienes la bibliografía, que les compartas a ellos, si no las puedes compartir al museo, te lo voy a agradecer infinitamente. Bueno, sí. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Hasta luego.